Hola a todos, todas y todes y bienvenidos una vez más a mi canal. Si esta es la primera vez que me estás viendo, te doy la bienvenida, mucho gusto. Mi nombre es Tatiana y muchas gracias por estar acá. Y si ya me conocías, muchas gracias obviamente por volver a estar aquí. Hoy estamos acá desde mi casa, tengo lista mi taza favorita, estoy tomando una aromática y pues vengo con hartas ganas de echar chisme. En este video les voy a contar sobre mi increíble y grandiosa experiencia siendo au pair en Alemania. Así que tráiganse también una bebida, tráiganse un cafecito, una aromática y pónganse cómodos porque se viene mi historia de qué es ser au pair. Este es un programa de intercambio cultural en donde una persona de entre 18 y 30 años aproximadamente pasa un periodo de tiempo en el extranjero viviendo con una familia de acogida o mayormente conocida como host family. Él o la au pair ayudan a la familia a cuidar a los niños y también a dar una mano con pequeñas tareas del hogar. A cambio de este trabajo, el au pair o la au pair recibe alimentación, estadía y una paga mensual. ¿Cómo llegué yo a ser au pair? Todo comenzó por allá a principios del 2017 y a mí me llegó un mensaje de una prima lejana a preguntarme si yo estaría interesada en ser niñera o ser au pair para una familia que ella conocía. En ese tiempo yo estaba cerquita de cumplir los 18 años y estaba como en un sitio bastante confuso de mi vida. Recién había dejado la universidad porque hice un semestre y me salí. Estaba como confundida con qué quería hacer, no sabía como qué rumbo tomar concretamente. Lo único que sabía, y era algo que yo he sabido desde siempre, desde que soy muy pequeña, es que tenía muchas ganas de viajar y conocer el mundo, vivir en el extranjero. Entonces, cuando me llegó ese mensaje, fue como una señal de la vida, del universo, de las estrellas, de los ángeles, lo que sea, como para decirme que ese sueño era de alguna manera realizable para mí. Obviamente, ese mensaje me emocionó muchísimo y me hizo sentir, como les digo, como una chispita de esperanza, de tener como la posibilidad de cumplir ese sueño tan grande y que se veía tan lejano en ese momento. Entonces yo empecé a hacer mis investigaciones, empecé a averiguar qué era ser au pair, qué requisitos se necesitaban, qué documentos, todo lo que conllevaba empezar el proceso. Después de haberme contactado con esa familia y haber charlado un rato, pasaron unos días y lastimosamente, digo lastimosamente para mí yo de ese entonces, pero afortunadamente, viéndolo desde mi yo de hoy en día, las cosas con esa familia no funcionaron. Después de eso tuve entonces que ponerme a buscar familias nuevas por mi cuenta y ese fue un proceso bastante largo que duró bastantes semanas y fue un poco estresante. Pero después de tanto tiempo buscando y teniendo varias entrevistas, iniciando varias conversaciones, logré dar con una familia que a la final resultó siendo mi gran familia de acogida. Cuando ya se dio el sí definitivo con esta familia, después de muchas videollamadas, que ellos hablaran con mis papás, empezó toda la época de trámites, de burocracia, de hacer documentación, hacer un curso express de alemán para poder presentarme a la visa. Empezó la época de las despedidas, de despedirme de mi familia, de mis amigos, de hacerme la idea que me iba a ir de mi casa pronto. Mi año de au pair comenzó el 1 de junio del 2017 y bueno, el resto es historia. ¿Por qué escogí Alemania? Cuando alguien me pregunta esto o cuando me pongo a analizar por qué realmente terminé yo en Alemania, siempre llego a la misma conclusión y es que siento que yo no escogí Alemania, Alemania de cierta manera me escogió a mí. Suena poético y cursi, pero realmente lo siento así. Hablando bastante en serio, Alemania jamás estuvo en mis planes, pero se presentó la oportunidad y empecé a investigar mucho más porque pues obviamente era una oportunidad que tenía muy cerca. Obviamente investigué también muchísimo sobre Alemania, sobre la cultura, vi muchísimos videos de otras chicas que ya habían sido au pairs y me empecé a dar cuenta que Alemania tenía muchísimas cosas para ofrecer
tenía sobre todo algo que me llamaba muchísimo la atención y era una cultura extremadamente diferente a la colombiana. Además de todo eso, siento que el idioma también me cautivó desde el primer momento. Cuando empecé a hacer el curso express de alemán que hice en Colombia, me di cuenta que sí, es un idioma bastante complicado de aprender, es un idioma muy complejo, pero que se me dio de cierta manera bastante fácil. Eso fue como otra característica que hizo que yo me sintiera como muy cómoda con el tomar la decisión de irme para Alemania. ¿Cómo encontré a mi host family? Como les conté al principio del video, la primera familia con la que tuve contacto fue esta familia conocida de mi prima, con la cual no se concretó nada a la final. Y después de esto, pues tuve que recurrir a varias opciones para buscar nuevas familias. En medio de esa búsqueda de opciones, di con una página de internet bastante conocida en el mundo de las au pairs, y es una página que actúa como intermediaria entre las familias que están buscando au pairs y pues las au pairs o las personas que se están postulando para ser niñeras. Esta página que les estoy hablando se llama Au Pair World. También brinda muchísima información acerca de todos los procesos que hay que hacer. Tiene información súper útil, no solo para Alemania, sino para casi que todos los países en donde se ofrece este servicio de au pair. Tiene páginas llenas de testimonios de chicas, chicos, chiques alrededor del mundo contando sus historias. En definitiva, fue una ayuda gigantesca encontrar esta página, y a la final fue a través de ella en donde encontré a mi familia de acogida. Mi familia de acogida, o host family, estaba conformada por una mamá uruguaya, un papá alemán y dos preciosas niñas que en ese entonces tenían 1 año y medio y 5 años. Esta familia estaba ubicada un poco hacia las afueras de la ciudad de Múnich y estaban buscando a una au pair específicamente latina porque tenían muchas ganas de que las niñas empezaran a aprender un poco de español. Esta iba a ser la primera au pair que iban a tener ellos en su familia, así que era un rol bastante importante que cumplir. La verdad es que desde el minuto 1 me entendí muy bien con ellos, sobre todo con la mamá, porque pues hablábamos español. Pues la verdad es que todos estábamos muy emocionados de conocernos muy pronto. El día de mi viaje fue un día bastante lleno de muchas emociones, lleno de mucha emoción, mucha alegría, mucho entusiasmo, pero también obviamente lleno de mucha tristeza, mucha nostalgia y obviamente mucho sentimiento por dejar atrás a mi familia, por dejar atrás a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, y obviamente un día lleno de muchísimos nervios porque era la primera vez en mi vida que yo tomaba una decisión así de grande, y pues a pesar de estar muy feliz, muy contenta, muy emocionada por todas estas nuevas cosas que me iban a empezar a pasar, estaba también muy triste porque sabía que estaba dejando atrás todo lo que para mí era normal, todo lo que era conocido para mí, pero sobre todo y obviamente lo que más difícil era dejar era mi familia. Ese día la despedida en el aeropuerto, los últimos abrazos con mi mamá, con mis abuelos, con mi papá, es un día que voy a tener presente. Voy a llorar. Es un día que voy a tener presente, yo creo que toda mi vida, porque es el día en el que mi vida cambió para siempre. ¿Cómo era mi día a día? Ya llegada en Alemania, tuve que irme adaptando obviamente a este cambio tan grande y tenía que irme creando lentamente una rutina diaria. Mis tareas generales las puedo dividir en 3 categorías. Primero, la mañana. Básicamente era ayudar a las niñas a alistarse para ir al jardín. Esto implicaba pues ayudarlas a vestir, darles el desayuno, alistarles la lonchera y llevarlas al jardín. Segundo, la tarde, ir al curso de alemán. Yo iba al curso de alemán mientras ellas estaban en el jardín, pero en la tarde ya yo debía recogerlas del jardín, jugar con ellas en el parque, llevarlas a sus diferentes actividades que tuvieran y básicamente jugar con ellas cuando ellas quisieran. Y ya luego en casa era hacer la cena. Y tercero, la noche, que ya eran tareas más de organización,
organizar la cocina o organizar la sala, o tenía que bañarlas y luego llevarlas a dormir. Si los papás por una u otra razón tenían que salir hasta más tarde, pues tenía que estar pendientes por si se despertaban. Estas tareas eran de lunes a viernes. Por contrato yo tenía 2 días libres a la semana, que eran el fin de semana, pues esos días los aprovechaba para salir a donde más pudiera, salir a conocer la ciudad, encontrarme con mis amigas y cosas por el estilo. Los retos que afronté siendo au pair. Definitivamente y sin pensarlo mucho, uno de los retos más grandes que tuve al ser au pair fue la barrera del idioma. Otra cosa también muy difícil fue el aceptar que estaba demasiado lejos de mi familia y de mi casa. Otro reto también bastante grande fue el choque cultural. La comida no fue en sí un reto, el reto fue el tener que cocinar todo el tiempo y acostumbrarme a pensar en qué cocinar. El tema del clima. Obviamente yo no estaba acostumbrada al invierno porque pues en Colombia no existe el invierno. La maldita burocracia en Alemania de verdad me quitó muchísimos días de tranquilidad, muchas noches de sueño tranquilo y es algo que todavía me atormenta. El tema de la puntualidad. Los alemanes son extremadamente puntuales y me costó, no puedo decir que mucho tiempo, pero sí un par de semanas en acostumbrarme al hecho de ser puntual a lo alemán. Aprendizajes. Aprendí a adaptarme muy fácilmente ante cualquier situación. También maduré un montón. Siento que esa experiencia me formó como un adulto. También me di cuenta que necesité de estar lejos de mi país para valorar todo lo que tenía en mi casa y todo lo que significa ser colombiana. También aprendí muchísimo a confiar en mí misma y en mi intuición. Me solté muchísimo a hablar inglés porque era pues llamémosla mi mouse que herramienta misteriosa. Aprendí a abrir mi mente de una manera impresionante. Jamás había tenido la oportunidad de convivir con tanta gente de tantos lugares tan distintos, de conocer gente de países que yo ni siquiera sabía que existían. Y eso me dio una apertura de mente impresionante. Le perdí también muchísimo el miedo a las experiencias nuevas y a probar nuevas cosas. Y volviendo nuevamente al tema de la puntualidad, me volví una persona extremadamente puntual. Mis momentos favoritos siendo au pair. Creo que los primeros días en Alemania fueron de mis días favoritos porque todo era muy nuevo y muy diferente para mí. Mi primera vez en el metro o en el subterráneo. Otro de mis momentos favoritos fue cuando empecé a aventarme a hablar alemán un poco más fluida y soltadamente, sin pensarlo tanto, simplemente hablar. Enseñarle canciones en español a las niñas. Canciones infantiles como Arroz con leche o la canción de los pollitos. Los viajes que logré hacer con ellos entran definitivamente en mis momentos favoritos de ese año. Para mi cumpleaños me regalaron un viaje a Roma. Fue una sorpresa total y me hizo darme cuenta de lo atentos y lo cariñosos que son porque a raíz de una conversación que habíamos tenido meses atrás fue que decidieron hacer este regalo. Otro momento que me gustó muchísimo ese año fue mi primer viaje sola. Fue a Ámsterdam. Fue un viaje express de 1 día y medio, pero es un viaje que voy a recordar por siempre. El poder ir a tantos restaurantes tan diferentes y también a varios restaurantes en donde pude comer comida típica alemana deliciosa, me encantó. Mi primer Oktoberfest fue sin palabras. De mis momentos favoritos, no solo de ese año, sino de mi vida, y es algo que no creo que haya pasado, que me cuesta aceptar que me pasó a mí, a una chica ordinaria que viene del sur de Bogotá. La familia me invitó a pasar con ellos Navidad en Dubái. Me llevaron a viajar con ellos a Dubái. Tuve la oportunidad de viajar con mi familia de acogida a Dubái a pasar la Navidad.
También tuve la oportunidad de viajar con ellos a Uruguay. Hacen un viaje cada año o cada 2 años a visitar a la familia de la mamá y en esa oportunidad me pidieron viajar con ellos. Fue un viaje también de un par de semanas y es algo que tampoco ni siquiera en mis sueños más locos hubiera estado el pensar en viajar a Uruguay desde Alemania. Una locura total. Consejos para futuros au pairs. Si estás pensando en ser au pair, si te llamó la atención todo este tema y te interesa pasar por esta experiencia, te puedo dar algunos consejos basándome en mi experiencia propia y en la experiencia de muchos amigos y conocidos, los cuales ya han pasado por esto también. Investiga por favor muchísimo antes de venir, antes de tomar una decisión concreta. Compara los países, las ciudades y la documentación que necesites para aplicar a cada uno de ellos. Aprende lo básico del idioma antes de viajar para poderte defender, así sea lo más mínimo. Investiga muy bien a las host families. Trata de hacerles muchas preguntas, que te cuenten de su vida, de su rutina, de la rutina de los niños, cómo sería un día tuyo en tu rol de au pair. Deja que te enseñen la casa y sobre todo tu habitación, eso es muy importante. No olvides que esto es un trabajo como cualquier otro. Así como tienes derecho a un trato justo, a un pago digno y a que se cumpla todo lo que está estipulado en tu contrato, tienes que ser consciente que tú también tienes responsabilidades que cumplir, reglas que seguir y obviamente no te puedes olvidar que estás conviviendo con una familia. Esto es importante y es bueno tratar de ser parte de la familia lo más posible. Abre tu mente a nuevas experiencias. Un año parece mucho tiempo, pero realmente se pasa demasiado rápido. No olvides de disfrutar lo máximo de cada experiencia que tengas. Y en lo posible, toma muchísimas fotos y graba muchos videos. Estos son recuerdos que te van a quedar para toda la vida, para que no te pase como a mí, que perdí casi que todo lo que tenía documentado de ese tiempo y es algo de lo que me arrepiento muchísimo y es muy triste saber que tengo muy pocos recuerdos de esa época. Conclusiones. Puedo decir con certeza que ese año fue una de las experiencias más enriquecedoras y más bellas que he tenido en toda mi vida. Siento que ese año me cambió por completo, cambió mi perspectiva frente a la vida y frente a muchísimas cosas. Gracias a todo lo que aprendí y todo lo que viví ese año, cambiaron mis metas, mis sueños, mi manera de ver el futuro, de verme a mí misma y me formó básicamente como el adulto que seguí siendo de ahí en adelante y formó a la Tatiana de hoy en día. Aprendí a confiar mucho en mí misma y aprendí muchas cosas que no sabía de mí y aprendí también a valorar muchísimo el lugar de donde vengo y la historia que tengo por contar. Así que si tienes la oportunidad de hacer algo como esto, de ser au pair o de hacer una experiencia de intercambio en donde tengas la oportunidad de irte a vivir a otro país, a otra ciudad, conocer cosas nuevas, hazlo. De verdad que no te vas a arrepentir y es algo que recomiendo muchísimo. Y bueno, eso es todo por este video. Si te gustó, por favor déjale un gran like. Aprovecha también para suscribirte y si tienes alguna duda respecto a ser au pair o respecto a algún tema que haya tocado en el video, no olvides dejarla abajo en los comentarios que yo con gusto te voy a responder. Y nos vemos entonces en un próximo video. Adiós.